no como esposa, la deja como prometida. Entonces debe dejar a alguien que la chaperonee, que la cuide. Curioso que no dejó un jefe visible. Muchos alegan que sí dejó un jefe visible, no dejó. Dicen que el primer jefe visible que dejó el Señor para cuidar la iglesia fue Pedro. Pero resulta que Pedro no quedó encargado de la iglesia. Mientras el Señor se iba, le dijo: apacienta mis ovejas, corderos, o sea, que hiciera la obra. Pero ustedes ven que encuentra a Pablo después, y más parece jefe Pablo que Pedro. Y se ve que ninguno de los dos manda a la iglesia, ni Pablo ni Pedro. No sé si se lo han notado. Además, Pedro era casado, ¿no? Y dicen que el jefe de toda la comunidad tiene que ser solo. Pero lo más importante es que 1 Corintios 1:12, usted va a notar que la congregación inicial, a lo menos en Corinto, no, en toda la iglesia, no solo en Corinto, estaba repartida en áreas. Estaba repartida en áreas, o sea, jefes o cabezas de área. Escogió apóstoles, y no 12, sino apóstoles, el número necesario para coordinar áreas. Y por eso dice en 1:12 de 1 Corintios que unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y algunos decían: yo no soy de ninguno, yo soy de Cristo. El defecto que señalan ahí no es que haya áreas, porque se las repartieron como repartió el Señor las áreas de Israel, poniendo uno por cada área, una cabeza por cada área, las 12 tribus. Por eso dejaron a Matías en vez de Judas para controlar el área que le tocaba a Judas, que murió. Entonces aquí el Señor deja áreas cubiertas por apóstoles. Otro problema que suscita eso, pero sin embargo así es, que los cubiertos en las áreas apostólicas de la iglesia hacen partidos. Eso es malo, es carnal. Ni el que está con Pedro es de Pedro, ni el que está con Pablo es de Pablo, ni el que está con el fulano, sutano es de él, es de Cristo. Solo al cuidado de fulano, sutano y vengano. El problema radica, hermano, en que pueda hacer que cada cabeza de área se constituya en dueño de aquello, ¿verdad? Eso es anómalo. Entonces, muchas veces lo vemos ahora más que se vería antes. Que, por ejemplo, una persona peca en una congregación y en vez de aceptar la disciplina,
de la congregación donde pecó y humillarse ahí, se va a otra. Y ahí empieza como que no ha hecho nada. Y el pastor de esa congregación lo recibe con mucho gusto. Esas divisiones están causando heridas en el cuerpo de Cristo, porque son amparo de pecadores. Entonces el Señor dejó establecido que lo que se reconociera en una congregación se debía reconocer en todas, pero no ha llegado a esa unidad. Bueno, entonces el Señor pasó el encargo a las cabezas múltiples para que quedaran bajo la guianza del Espíritu. Vamos a buscar Hechos 1. Lo que vamos a ver ahora está más que todo en Hechos 1. ¿Por qué? Porque el Señor, al ascender, Hechos 1:1 o 2:1-2, empezó a, ya resucitado, empezó a dar órdenes, dice, en el 2, el día en que fue subido al cielo, después de haber dado sus instrucciones bajo el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. De ahí se deduce que la iglesia, el conducto que tiene es la iglesia, el pastor, un apóstol, el apóstol comunicado con el Espíritu, dimanándolas, sentando la doctrina, los pastores dándola a conocer, los maestros haciéndola sencilla, etc. Los profetas controlando las situaciones difíciles, mirando lo que otros no miran, etc. O sea, se deja una estructura. Pero yo quisiera que notáramos que la estructura que el Señor dejó, la dejó sobrenatural. Entonces, por ejemplo, el profeta no ve naturalmente nada más, naturalmente vemos todos. El profeta en una iglesia, en una congregación, tal como se dibujó en la estructura de la iglesia, es un personaje que por el Espíritu, por los ojos del Espíritu, le transmiten conocimiento que no puede ver con los ojos naturales. Entonces la iglesia debe tener, por eso deben haber los ministerios primarios en la iglesia, hasta que la iglesia esté perfectamente edificada. Entonces los profetas andan examinando este ministerio profético, no el don de profecía, el ministerio profético. Anda examinando, como los otros ministros, los pastores cuidando el rebaño, los maestros dando de comer lo digerible para el rebaño, los profetas viendo lo que otros no ven por el Espíritu. Entonces, por ejemplo, si los 5 ministerios son del Espíritu, y deben serlo, guiados por el Espíritu, puestos por el Espíritu, llamados por el Espíritu, bajo una organización que se va a ir dando más adelante, pero vamos a ver que como empezó en casas y después en locales grandes, va aumentando, eso lo vamos a ver más adelante. Los 5 ministerios se encargaban de controlarlo todo. Por ejemplo, decía,
El profeta mirando lo que no ven los demás, viendo inclusive pecados que ni siquiera la persona ha confesado. Usted se imagina qué susto llevaría mucha gente ahora que apareciera un profeta y le dijera su pecado sin que usted creyera que lo supiera nadie. Me recuerdo un ministro que yo conocí de este tipo. Cuando él salía en sus ayunos, pasaba muchos días en ayuno, y entonces la iglesia estaba muy cómoda. Y el hermano fulano que se hizo, está en ayunos. Ah, qué bueno, decía. Está. Y siempre que llamaba la atención, dice que siempre que llegaban la gente, preguntaba, ¿y ya salió el hermano del ayuno? No, todavía no. Entonces todos cómodos. Apenas decían, ya regresó el hermano, ahí está ya de nuevo. Ya no llegaban muchos. Porque lo señalaba. Se le agudizaban los sentidos espirituales en los ayunos, que más adelante vamos a ver lo de los ayunos. Y entonces miraba todo, y dice que cuando miraban que estaba recién salido de un ayuno, y que se paraba enfrente a mirar, hermanos, algunos hasta se escondían en las bancas, porque miraba debajo de la corbata, debajo de la blusa, debajo del sombrero. Bueno, si los 5 ministerios funcionaran como deben funcionar, la iglesia se mantendría pero alerta. Ya se puede imaginar. Dirigido el apóstol por el Espíritu, no fallaríamos, ¿verdad? Como fallamos. El profeta controlando los momentos. El maestro recibiendo claridad en la palabra. El pastor casi intuyendo las necesidades, más que intuyendo las necesidades de cada gente. Y así cuando falta el evangelista, haciendo su tarea sobrenaturalmente. Y todos con dones. Los que necesitara cada uno. Yo me recuerdo que cuando la iglesia era chica, bien chiquita, empezó chica, sabíamos cómo estaba cada uno. Ahora son demasiados. Ya no sabemos si están bien o están mal. De repente sí se sabe, ¿verdad? Pero son casos esporádicos. Entonces los 5 ministerios van a crear otros ministerios. Van a derivar otros ministerios para multiplicarlos según las necesidades. Pero es muy curioso que todo está dirigido por el Espíritu Santo. Se va la cabeza visible al cielo y no dejó cabeza visible, sino dejó una cabeza también invisible al Espíritu. Pero el Espíritu iba a tomar a los ministros para manejarlos. Y así vemos que cuando se forma la iglesia la iglesia, la segunda iglesia que se formó, Antioquía, grande, iglesia grande. Ahí el Espíritu Santo llamó a 2 apóstoles al servicio, a Pablo y a Bernabé. Ahora, ustedes noten que ahí el Espíritu los llamó, dice capítulo 13 de Hechos. Hechos es, ¿verdad? 13. Apartadme, dijo el Espíritu Santo, dice, a Pablo y a Bernabé
para la obra a la cual yo los he llamado. Yo los he llamado. ¿Notan el cambio del comandante? Ahora no dice que Cristo los llama, aunque el Espíritu Santo los llama por indicación de Jesucristo, porque Él solo lleva órdenes. Pero el que llama ahora es el Espíritu Santo, inquietando, poniendo el incentivo, dando sueños, dando visiones, revelaciones, etc. Bueno, cuando está sucediendo todo eso, en Hechos 1 que estamos viendo, ya el Señor ascendido, lo primero que la iglesia de más o menos bueno, no creo que hayan sido ni 500, eran mucho menos, pero los 12 se reunieron con otros más. Lo primero, y eso es importante, los que quieren fundar iglesias, los que quieren tener una iglesia, los que quieren empezar una iglesia, lo primero que tienen que hacer es reunirse en las condiciones que se reunieron. Tiene que haber una uniformidad, una unanimidad de propósitos. Estaban unánimes juntos, dice en Hechos 2. Entonces, el Espíritu Santo todavía no ha bajado a morar en ellos, pero los llama a la unidad del Espíritu de Cristo. ¿Por qué tantas diferencias, hermano, en la iglesia de Cristo? Porque cada uno quiere hacer conforme le parece. Como en los días de los jueces, haciendo lo que bien les parecía. Pero la conformación de la iglesia es para que haga la iglesia en unanimidad. Los propósitos deben ser unánimes. Cuando están unánimes, se cumplen las promesas del Señor. La primera que se va a cumplir: júntense en Jerusalén, no salgan en ninguna parte. Hechos 2. Porque les voy a enviar la promesa de mi Padre. Lo que prometió mi Padre, dijo Cristo. Y ellos, obedientes, se reúnen para recibir el resultado de la promesa. Inclusive ahí está María y otras mujeres clamando. Oración, ayuno, clamor, lágrimas, unanimidad. En donde hay reuniones de ese calibre, va a haber derramamientos de espíritu, hermano. Va a descender el poder de Dios y va a hacer maravillas. Así se han suscitado los avivamientos verdaderos, los genuinos. Porque los avivamientos no son solo emociones. Cuando están los 120 juntos, unánimes en esta actitud, dice de común acuerdo, dice en esta versión. Entonces el Espíritu Santo, que había sido anunciado que bajaría, cayó. Noten una palabra. ¿Cuántos habían ahí? Según el pasaje de Hechos 2, ¿cuántos estaban reunidos? Dice como 120, como que no da el número completo, pero más o menos dice. Pero la palabra que me gusta aquí es que dice, al llegar el día en que se cumplió la promesa, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver, vino un ruido impetuoso que llenó toda la casa.
aparecieron lenguas en 4. Todos quedaron llenos. Entonces la iglesia empezó siendo toda, esa era toda la iglesia en ese tiempo, llena del Espíritu. El primer requisito que debe tener una entidad para ser iglesia de Cristo es que todos o los que son de la iglesia están llenos ya. Ahora, mire hermano, tenemos que ir aclarando puntos, por eso que este es estudio, no es sermón. Por ejemplo, estos elementos que estaban ahí en el aposento alto ya eran de Cristo. Ya Cristo había derramado su sangre por ellos. Claro, el Espíritu Santo no había venido a la tierra a morar en nadie, aparte de Cristo. Entonces ahora va a bajar el Espíritu Santo a morar en la iglesia. Por eso tiene todas esas señales de ruido, viento, llamas, porque fue cuando llegó el Espíritu a la tierra como persona para morar. Pero cuando todos quedaron llenos, note usted que más adelante, de ahí para adelante, ya el Espíritu Santo está como el Paracleto número 2, a la par del otro Paracleto, o sea, como gemelos. Cristo, que está ausente por Espíritu, está presente. El Espíritu Santo presente ahora. Y cuando una persona acepta recibir a Jesucristo, que no es el hecho de levantar la mano, ni siquiera de decir yo te recibo, te acepto, aunque debe hacerse. Pero ¿qué es la conversión en sí? Es abrirse para Él. Aunque después tenga que decirse, yo te acepto, o comunicarlo a otros, bautizarse, etc. Porque no hay ninguna cosa que le pidan a uno para que uno se convierta, que haga. Por ejemplo, algunos creen que si uno no levanta la mano, no se ha convertido. Si uno no pasó al frente, como le dijeron, no se ha convertido. Si uno no lo dice con la boca, Señor, yo te acepto, no se ha convertido. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice nada más oír la palabra, creer en Cristo y ya, la conversión. ¿Qué sucede en ese momento? Según el pasaje. Lo que sucede es que entonces Cristo entra por su Espíritu en la persona. Y entra el Espíritu Santo ahora. Antes no, porque no, aquí en el Hechos 1, o que digo 2, no había bajado a la tierra. Pero ahora que ya está esperando que alguien reciba a Cristo, recibe a Cristo y entra el Espíritu con Cristo. Entra el Espíritu con Cristo. Es decir, que cualquiera de nosotros, en el momento que creyó en Cristo de veras, que le abrió su corazón, aunque se haya bautizado después, aunque después haya comunicado. Por ejemplo, pongamos un ejemplo más claro. Por ejemplo, usted aceptó a Cristo en X parte, pero no se lo quiere decir a la familia. Y usted llega y no por no decírselo a la familia, no va a privarse de tener al Espíritu. El Espíritu entró desde que creyó, aunque lo comunique después. El Espíritu entró si usted creyó en la última banca de la iglesia. Y aunque no haya pasado al frente, y aunque no haya levantado la mano, ya el Espíritu entró al convertirse usted a Cristo. Hay gente que cree que debemos confesarlo
para poder ser salvo. Bueno, la Biblia dice que hay que confesarlo, pero no para creer, sino porque creemos. Con el corazón se cree y el corazón no habla. Y con la boca, bueno, ¿cómo dice ese verso? No, pero con el corazón se cree, ¿para qué? Y, bueno, entonces quiere decir que es necesario confesarlo, pero la conversión no es la confesión. La justicia que te hacen es que al abrir tu corazón, te convierte. Esa es la justicia, te justifica. Ahora confiésalo. El acto de creer. ¿Cómo así? El acto de creer hace la salvación, pero claro, hay una serie de cosas que hay que abordar. Antes ya, sí, tendríamos que analizar cada cosa, pero, por ejemplo, cuando usted se convirtió, ¿qué fue lo primero que le sucedió? Porque lo está enseñando el Señor aquí y así debe ser, hermano. Porque Él puso las normas. Lo primero, quiero interpretarlo a usted, es que usted se sintió mal cuando oyó el mensaje. Si fue un mensaje, pues, cuando se convirtió. Y usted no creía. Y de repente se sintió mal. Y ese soy yo, ¿verdad? Qué malo soy. Y empezó a tener vergüenza de usted mismo. Esa no es la conversión. Ese es el arrepentimiento. Ya no quiere vivir así. Dice, ¿y cómo hago para ya no hacer eso? Por eso el Señor en el libro de los Hechos ordena, arrepiéntanse, por medio de Pedro, arrepiéntanse y conviértanse. Entonces, uno arrepentido, le dicen que el remedio es convertirse. ¿Qué haré para ser salvo?, dijo el carcelero. Cree y será salvo. Ya después se bautizó, pero eso es para justicia, para justificar todas las órdenes. ¿Sí? Si creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salud. Sí, para tenerlo todo. Publicarlo. Bueno, entonces volvemos al punto. Entonces, cuando tú te arrepentiste, corriste a los brazos de Cristo y el Señor te recibió. En ese momento entró el Señor por su Espíritu a morar en ti y entra el Espíritu Santo, porque entran siempre uno detrás del otro. Primero entra Cristo, después entra el Espíritu Santo inmediato. Entonces ya estás en Cristo. Ahora, tienes que hacer una serie de cosas, obedecerle al Señor, bautizarte en agua, confesarlo con todos. Pero eso ya es agregado. Pero falta una cosa. Ya tienes al Espíritu Santo ahora convertido, pero necesitas la potencialización para ministerio. Entonces, tienes que buscar tu aposento alto. Algunos tienen la dicha de Cornelio, que en el mismo momento, en el mismo lugar donde se convierte, donde se arrepiente, donde se convierte, ahí mismo lo ungen.
¿Cuánto tiempo pasó, cree usted, hermano? Usted que ha leído el pasaje, ¿cuánto tiempo pasó entre la conversión de Cornelio y el ungimiento? ¿Cuánto tiempo cree usted que pasó? Si usted recuerda el pasaje, dice, estaba oyendo todavía el discurso cuando el Espíritu cayó sobre él, la unción. En Hechos 10 y en 10:47 y en Hechos 11. No, es que también está en Hechos 11. Para salvedad del hermano. También. Entonces, note usted, ya en el curso de la iglesia hay un tiempo X, largo, corto, mediano, entre la conversión y el ungimiento. Pablo, ¿cuánto tiempo pasó entre convertirse y ser ungido? 3 días. ¿Cuánto tiempo pasó entre convertirse y ser ungidos los apóstoles del Cordero? Unos dicen, 3 años, otros dicen 10 días. Cuando el Señor sopló, les dio el Espíritu de Él. Y para ahí esperó 10 días. De todos modos esperaron más que Pablo. Cornelio menos. Ahora, yo he sabido de gente que muchos años después, yo me convertí en tal fecha a los 2 años o 3 años, casi 3 años, fui ungido. Esa es mi experiencia. Pero yo no recibí el Espíritu Santo en la unción. Yo recibí el Espíritu Santo en la conversión. La unción era para lanzar al ministerio. Para eso fue la unción. Bueno, hay que tener mucho cuidado manejando la Biblia de no coger el pasaje de Hechos que porque ellos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, viene después el Espíritu Santo, después de la conversión. Porque usted ve el caso de Cornelio, ya dijimos. Pero por ejemplo, es porque en Pentecostés hace 2000 años está bajando el Espíritu Santo al mundo para luego ingresar a cada persona. Pero ahora ya está en el mundo esperando que la persona se convierta para entrar. Ya lo dijimos. Muy bien. ¿Cómo empezó la iglesia entonces? Llena toda. El punto central es que toda la iglesia tiene que ser llena del Espíritu. Cuando uno se convierte y que recibe el Espíritu Santo, ¿cuánto del Espíritu Santo recibe? Todo. Quiere decir que en el mismo momento de convertirse, uno está lleno del Espíritu. Pero se necesita la unción para mantener esa llenura y manejarse en esa llenura. Entonces el hecho de que el Espíritu Santo te mantiene en la unción y te da las herramientas del trabajo sobrenatural, los dones. Es para ministerio. Entonces, si toda la iglesia empezó llena, es decir, todos tenían el Espíritu Santo, no debe haber nadie hoy que sea de la iglesia que no tenga el Espíritu Santo. Porque si no lo tiene, no es todavía de la iglesia. No me estoy refiriendo a la unción,
Me estoy refiriendo a tener al Espíritu morando, para diferenciar a la unción de morar. Morar es el Espíritu en la persona y la unción es el Espíritu sobre la persona. Muy bien. Entonces, seguimos viendo aquí. Volviendo a Hechos 1, donde se reunía la iglesia ya llena del Espíritu. Buscaban locales grandes, el pórtico de Salomón, el patio del templo. Ahí se reunían. O sea, se reunían por las casas y en locales grandes, por razones de comodidad. ¿Cómo haría la iglesia, hermano, para asistirse con tan poca oficialidad y creciendo desaforadamente? Se convertían en un sermón 5,000, en otro sermón 3,000. ¿Y quién los atendía? Fíjense cómo tenían que crecer rápido la oficialidad. Ahí sí que se hubieran quedado los que no los van a visitar, ya no vuelven. El Espíritu los unía. Es la mejor unidad. Ahora, cuando el Señor les dio el Espíritu Santo a toda la iglesia, le dijo para qué le iba a servir. 2:17 de los Hechos. Puso en labios de Pedro que interpretara el Pentecostés que está sucediendo ahí. Estaban todos como borrachos, fuera de control. En el momento del aposento alto, era un acontecimiento inusitado. Ahora, ¿quién iba a hablar, a explicar ahí? Estaba todo desencajado. Pedro se paró muy cuerdo y haber estado lleno del Espíritu ahí en ese momento, recibiéndolo igual que los demás. Pero se puso sobrio y explicó el Pentecostés. Eso quiere decir que en un Pentecostés debe haber gente sobria que explique, aunque todos los demás estén borrachos del Espíritu. La sobriedad no indica que tenga menos del Espíritu. Si hubiéramos escogido al que tenía más del Espíritu, era Pedro, y Pedro se para sobrio y empieza a explicar el Pentecostés. Bueno, el Pentecostés tiene muchas explicaciones. Los fariseos afuera decían, están borrachos. Mire qué explicación. Pero borrachos de vino. Están bolos, diríamos nosotros, ¿verdad? Están bolos. Miren lo que están haciendo. Mire cómo interpreta la gente los aperos del Espíritu. Otros dijeron, a saber qué opiniones, ¿no? Múltiples opiniones. Pero ¿qué dijo el Espíritu Santo por boca de Pedro? En estos últimos días Dios prometió derramar su Espíritu Santo sobre todos los humanos que lo deseen, ¿verdad? Que crean en Cristo, para tener profecía, hombres y mujeres, para tener visiones, para tener sueños, para ver prodigios, para ver milagros, hasta que el Señor regrese en su día grande. Bueno, quiere decir que nosotros podemos tomar como norma que todas estas cosas que acabo de leer sucederán dentro de una iglesia normal hasta que Cristo regrese. Usted sabe que hay quienes predican que eso ya terminó, ya no hay ahora nada de esto. Yo le voy a preguntar a usted, ¿habrá profetas ahora?
Habrá apóstoles, habrá los 5 ministerios, habrá mensajes en lengua, habrá interpretación. Bueno, ¿por cuánto tiempo? Hasta que Cristo regrese. Porque este es el tiempo en que se va a predicar el mensaje bajo la premisa de la profecía de Joel. Para que, lo leo al final, dice, para que todo el que invoque, verso 21, el nombre del Señor se salve. Este es el tiempo de la salvación, del perdón. Bueno, entonces dejó el Señor a la novia bajo el control del Espíritu Santo para que predique salvación hasta que Él regrese. Esa es la tarea de la iglesia. Debemos predicar hasta el último día que se salven y las señales confirman el mensaje. No, eso es todo. Pero para eso tenemos que mantener la llenura del Espíritu. Si no, vamos a terminar en resequedad o vamos a terminar inventando dones. Al no haberlo, se han sorprendido mucha gente haciéndolos o creyendo que lo sobrenatural es gritar o proclamar nada más. La meta, el objetivo mayor es salvar. Pero las señales confirman la palabra. Estas señales seguirán a los que crean, echando fuera demonios, hablando lenguas extrañas. ¿Y qué más dice? Sanando a los enfermos, arrostrando peligros y librándolos o venenos, porque la palabra auténtica será seguida de estas señales. Yo creo que vamos a dejar aquí para que usted pregunte, porque ahora va a haber una serie de preguntas, me imagino. Por supuesto que esta estructura de la iglesia nos lleva a pensar que la iglesia tiene que ser similar en cada congregación de la iglesia normal de Cristo. Si usted ve una iglesia que no concuerda con la doctrina apostólica de la Biblia, usted no debe darle crédito. Ni ausencia de dones, ni presencia de dones fabricados. Y saberlos distinguir. Esa es la norma de la iglesia. Entonces, vamos a esperar a las preguntas. Bueno, hermano, buenos días, hermano. ¿Dónde? Este verso, ya que tocó usted los versos del 17 al 21, acerca de la profecía de Joel, yo quisiera salir de alguna duda que tengo, porque menciona, por ejemplo, sangre, fuego, vapor y tinieblas antes que venga el día del Señor. Yo no sé si esos versos son, ¿cómo decirle?, tribulacionarios o son hoy. Cósmicos. Son las señales previas a la venida del Señor. Mateo 24, 29 y 30. Leámoslo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 29 y 30. 24, 29 y 30. Porque ahí dice que
Después de la tribulación, vamos a ver, 29 y 30. Gloria a Dios. Aquí dice, hermano, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos Eso serán es lo que se va a ver al sacudidas. final. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra serán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, entonces ahí lo que dice es que se va a ver eso que narraron en la profecía de Joel antes de que venga el Señor. Solo se ve eso, conmociones cósmicas, y el Señor baja. A la venida del Señor es eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano apóstol, aquí atrás. Dios lo bendiga, hasta atrás. Buenos días, Dios lo bendiga. Gracias. Hermano apóstol, estamos viendo de que el Espíritu Santo viene cuando el individuo cree y lo llena, y posteriormente viene la unción. Mi pregunta está enfocada a la unción respecto a que si es necesario que el individuo antes de recibir la unción tenga que rendir todas sus áreas o las áreas que deba de rendir para que esa unción sea manifiesta, hermano apóstol. Bueno, le pide lo mismo que le pidió a los 12 del aposento alto. Le pidió que estuvieran unánimes, que estuvieran fieles, que estuvieran al unísono. O sea, que pide lo que el Señor mismo empezó a trabajar en el creyente. Empieza a trabajar el cambio de vida. Pero cuando viene la unción facilita ese cambio, hace más impacto sobre el creyente. Yo quisiera preguntarle si se hace tan rápido como la llenura en el individuo, el nuevo nacimiento, o el nuevo nacimiento pues también forma parte de un proceso, hermano. No, el nuevo nacimiento es un acto, como la unción es un acto, como la llegada del Espíritu es un acto. Tienen procesos de desarrollo, pero eso es la rendición de la persona. Creyó, un acto. Tiene una secuencia como se va desarrollando. Igual, cuando nació en el Espíritu, el Espíritu cobró vida, pero va modificando todo el resto que falta en el cuerpo. Eso ya es ¿cómo le llamaríamos? Desarrollo, secuencia, proceso más bien. Evolución, pero ya no suenan mucho esas palabras. Bueno, apóstol, hay una pregunta que dice, ¿las unciones posteriores a la llenura del Espíritu vienen de afuera o de adentro? Las soluciones, Las unciones posteriores a la llenura del Espíritu, ¿vienen de afuera o de adentro? no, de adentro, el Espíritu tiene todo ahí. Alguien dijo que era como que trae todos los dones el Espíritu Santo y entra con los dones. Pero cuando viene la unción, lo saca de adentro. No vienen de afuera. Aquí, hermano. Dice esta pregunta, ¿qué es que el Espíritu Santo esté sobre nosotros? ¿En qué manera se puede considerar sobre nosotros? Bueno, está como estaban los profetas en el Antiguo Testamento, actuando en ellos por el Espíritu que está ahí con ellos. Antes bajaba esos carismas con la unción sobre. Ahora baja la unción para potencializar lo que ya se tiene adentro y que salga lo que necesita.
Ahora, no se puede describir qué se siente, porque no sé si se siente algo especial ahí, yo creo que no. Ninguna sensibilidad, pues. Tal vez cuando fue uno ungido la primera vez, puede haber sentido una cosa, después otra cosa, no hay una uniformidad. Pero la señal inequívoca de haber sido ungido es hablar otras lenguas extrañas. Hermano apóstol, que Dios lo bendiga y le guarde. Mi pregunta es, cuando una persona no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y ya tiene mucho tiempo en la iglesia, ¿será porque hay algo que lo impide? ¿Será que me puede quitar esa inquietud? Hay miles de cosas que pueden estar impidiendo. No podríamos determinar cuál en especial, pero hay quienes reciben luego y quienes lo reciben muy, muy despacio. No lo sabemos, no sabemos. Yo creo que ni la misma persona sabe qué es lo que le está impidiendo, a menos que el Señor se lo muestre, ¿verdad? No hay que pedir, pero saber qué es lo que no permite que venga es la pregunta, pues. Hermano, y la mejor forma cuando uno ministra Espíritu Santo es decir reciba unción, porque el Espíritu lo tiene, no hay que decir reciba el Espíritu. Pues yo creo que habría que modificar Porque la mayoría muchas siempre frases. se oye, a veces decimos, o se oye que los hermanos me dicen, reciba Espíritu Santo, reciba el bautismo del Espíritu Santo. Sí, Y según el estudio hoy, decimos reciba la unción. Sí, la unción. Amén. Porque el Espíritu ya lo tiene si es convertido. Ahora, si no es convertido, No tiene nada. que reciba el Espíritu Santo. Aló, hermano, aquí una pregunta. Buenos días, hermano. Espérense, yo he oído que en los avivamientos que hubo antes, lo que ha costado es mantener el avivamiento todo el tiempo. Toda la pregunta, me surgen dos preguntas. Una es, ¿qué deben hacer en esta época los ministros, las ovejas, para que eso se mantenga encendido? Una pregunta. Y la segunda es de que si no se cumpliera esto para que se mantenga encendido el avivamiento, siempre va a seguir hasta que venga el Señor. Sí, con uno o sin uno va a seguir eso. Ahora lo que uno tiene que hacer es incentivar a la gente a que haga lo que la palabra pide en obediencia para mantenerse lleno. Ya termino ahorita la segunda pregunta. Mire, también por lo que usted explicó hoy también, una de las bases para que se mantenga esto y se desencadene es la unidad del principio que hubo en la iglesia del principio. Hoy también se puede tomar esto como base ahora, la unanimidad en toda la iglesia para que eso se desencadene más fuertemente. ¿Estoy en lo Cuando la correcto? iglesia esté unida, como en el aposento alto otra vez, va a ser la iglesia gloriosa dando el mensaje en la tierra. Cuando esté unida, como los 120, todos llenos. Lo que pasa es que ahora hay mucha disparidad. Muchas gracias, señor. Hay otra pregunta aquí, hermano, que dice, hermano apóstol, usted dijo que los 5 ministerios tienen que derivar más ministerios. ¿Cuáles son estos ministerios que se derivan de los primarios? Todos los ministerios que puedan imaginar, porque por ejemplo, los 5 ministerios no bastaron para tener solo 5 ministros de ese tipo. Salieron otros apóstoles, otros profetas, otros maestros, etc. Pero llamados, derivados de los primarios. Por ejemplo, Pablo llamó a Timoteo, aunque el que lo hizo apóstol, si lo hicieron, fue el Espíritu Santo. Pero Pablo lo llamó, Pablo lo educó, lo hizo. ¿Cómo se llama? Bernabé hizo a Pablo, aunque el que lo llamó a Pablo fue el Espíritu Santo. Lo conformó Bernabé.
Es decir, unos hacen a otros y a otros y a otros y a otros. Pastores hacen pastores, evangelistas a evangelistas. La base está en Hechos 13, donde dice que se constituyeron 5 ministerios para educar a los santos, para la obra del ministerio, derivar. Muy bien, ¿quién más? Hermano apóstol, una duda. Para ser parte de la novia que va a ser levantada antes de la gran tribulación, ¿es necesario ser bautizado con el Espíritu o solo tener el Espíritu? Yo creo que tiene que estar como Dios la delineó. Lo que puede ser es que a última hora los más lentos en este trayecto, el Señor los prepare para llevarlos. Pero todos van a ir, digámoslo de una palabra, todos vamos a ir, si vamos a ir, vamos a ir llenos. Todos. Por eso dice hincapié en que todos fueron llenos al principio y todos serán llenos al final. Ahora, el que no esté en condiciones no ascenderá entonces, porque todos tienen que ir llenos. Hermano apóstol, que Dios le bendiga. ¿Podrá una Gracias. mujer tener ministerio de profeta o qué ministerios puede ejercer? Lo especifica la Biblia. La mujer puede profetizar, puede enseñar, puede todo lo que sabemos como coheredera del reino. Pero en los ministerios, 5 ministerios eran de los varones, los 5 primarios. No había ninguna mujer. Por eso no se atreve nadie a poner apóstolas, ni profetizas tampoco. Amén. Dice esta pregunta, hermano, ¿podría explicarme si primero entra Cristo y luego el Espíritu Santo? Y si esto es así, ¿quién es el que lleva a la persona a Cristo? El Espíritu Santo lleva a la persona a Cristo, pero desde afuera. Y ya adentro, cuando entró Cristo, entra Él también. Y ya están los dos adentro. Tiene que entrar Cristo primero porque es el sello de propiedad y la persona ya es de Cristo. Entonces ya el Espíritu Santo tiene donde morar, porque el Espíritu Santo no puede ser dado al mundo, sino al salvo. Hermano apóstol, Dios le bendiga. Mi pregunta es sobre lo que es la unción. Para evangelizar, digamos, se necesita la unción, pero ¿cómo se ve en el caso de la mujer samaritana? Que solamente el Señor se le apareció, le dijo, le predicó, le dio el mensaje y ella salió, ella no tenía la unción. ¿Sí? Salir a predicar, a testificar, no es necesariamente un ministerio evangelístico. Es sencillamente testificar lo que le sucedió a uno. Eso lo puede hacer uno inmediatamente. No es un ministerio. Ministerio es cuando ya le reconocen el cargo que tiene dentro de los presbíteros de la congregación. La samaritana nunca estuvo en esos ministerios. Que conste que la samaritana no estaba todavía, no había iglesia, pues. Eso fue antes de la iglesia. Ahora. No, era del tipo anterior. Pero se puede testificar inmediatamente. Creer, testificar lo que le está sucediendo a uno. Hay otra inquietud por aquí, mi hermano, que dice, ¿cuándo terminará la función de los 5 ministerios? Cuando Cristo vuelva por nosotros. Una última. Aquí, hermano, dice,
Hay cristianos, y cómo los podríamos definir a los que no han hablado lenguas después de creer. Recibieron solo a Cristo, pero no entró en ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo no? Ya tienen el Espíritu. Si no tienen el Espíritu Santo, y a Cristo no serían salvos. Ya lo tienen. Lo que necesitan es que la unción baje para habilitarlos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, desde que nacían sacerdotes, pero para fungir necesitaban ser ungidos con aceite. La figura es, se necesita la unción para ya trabajar en el ministerio del Señor, con toda la propiedad. Muy bien. Estamos estudiando la estructura de la iglesia minuciosamente porque queremos conformarnos a lo que el Señor dejó escrito. Amén. Damos gloria al Señor, hermanos. Póngase de pie. Hermano Rolando González, si está presente.